Bueno, yo voy a hablar sobre los mecanismos de defensa y cómo se asocian con las relaciones humanas positivas. En este caso, para empezar, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son operaciones psicológicas inconscientes que se postulan en una teoría psicoanalítica, cuyo propósito principal es el reducir la ansiedad generada por el conflicto entre nuestros impulsos y las exigencias de la realidad. Por así decirlo, son las herramientas para mantener un equilibrio psíquico, pero de manera inconsciente. En el ámbito de lo que son las relaciones, estos mecanismos, como dicen, son mecanismos de defensa, se activan cuando detectamos, cuando se percibe una amenaza, o se siente, o nos sentimos vulnerables, por así decirlo. Existen mecanismos que, al ser automáticos, por llamarlos de alguna manera, eh, generan un distanciamiento, generan problemas, conflictos o una conexión genuina con las personas. Por mencionar algunos, podría ser la proyección, que atribuyes los sentimientos o los impulsos a otra persona. O sea, por ejemplo, si uno siente como alguna hostilidad, eh, tú acusas a la otra persona de estar siendo hostil contigo. O sea, desviar la atención de tu inseguridad para, como, pues sí, como para evitar darte cuenta que es como tu culpa. La negación, que es cuando te rehusas, te niegas a reconocer o enfrentar la realidad, sobre todo cuando es algo doloroso. En alguna relación que puede ser conflictiva, se ignora lo que en sí es la parte destructiva, justificando, argumentando, todo para hacer menos, para negar lo que está pasando en realidad. Otro también es la racionalización, donde se utiliza la lógica para evitar explicaciones, justificando acciones o asimismo negándolas. También se pueden negar algunas emociones que son motivadas por impulsos irracionales. Si se cancela un compromiso por miedo, se racionaliza diciendo que no era importante, por poner un ejemplo. O sea, darle un motivo lógico a algo que fue un mero impulso irracional. Estos mecanismos pues tienen un impacto en la calidad de relación que vas a tener con las personas. El uso habitual de estas defensas pues tiene un costo, por así llamarlo, porque en cierta parte es algo que te alivia, como que te hace sentir tranquilo, pero pues sacrifica más que nada como la profundidad de las relaciones que vas a tener, porque no permites que las personas como que no permites que entren en ti, que se den cuenta de lo que pasa realmente. Por ejemplo, en una relación pues no se puede prosperar si constantemente se están presentando situaciones así. O sea, por ejemplo, en la negación de problemas, evitar responsabilidades, en proyectarse en el otro. Las defensas pues crean un vacío entre lo que pasa realmente y la comunicación. Pues esto pues tiende pues a fragilizar las relaciones y sobre todo pues esa parte de que las personas generan desconfianza, por así decirlo. Entonces, porque el individuo se defiende a toda costa, pero sacrifica la intimidad con las personas. La intimidad que es el dejar que las personas te conozcan abiertamente. Y
Esto tiene mucho que ver eh, con las relaciones malas. O sea, si tú no tienes un control de los mecanismos de defensa, porque aunque es algo racional o es un impulso, estos están por algo, sobre todo cuando hay problemas en autoestima o problemas emocionales. El conocimiento de estos mecanismos de defensa, pues decirse que es como una herramienta para el crecimiento, porque el objetivo va a ser suprimirlos, o más bien, bueno, no suprimirlos, sino el estar consciente de estos mecanismos de defensa y evitar que se vuelvan un problema. ¿Y cómo? Bueno, pues identificarlos y detenerlos. Reconocer cuando tienes un patrón, o sea, a lo mejor si te hablan de un tema que no te gusta o algo que te hace sentir mal, pues a lo mejor por lo que pasa, pues obviamente te vas a, o sea, es un mecanismo de defensa, ya sea a lo mejor para batir la conversación, negarlo. Entonces es como darse cuenta del patrón que estás repitiendo, de cuándo está pasando, y cuando detectes ese impulso o como eso lo que lo activa, hacer una introspección, o sea, eh, es el tema, es la emoción que me genera hablar sobre esto, o sea, hacer una introspección para darse cuenta, para estar consciente de cuándo sucede. Y ya que se tiene identificado esto, pues el antídoto, por así decirlo, contra la vulnerabilidad es el exponerse. Pues el transformar el ataque en una declaración, el abrirse, el ser honesto, en lugar de tener un mecanismo de defensa, el abrirse con las personas, en vez de negarlo, en vez de proyectarse, en vez de dar una explicación, al decir, oye, esto me pone triste, me siento frustrado cuando haces esto, el comunicarse, bueno, o sea, el comunicarse, el comunicar todo lo que pasa, va a ser la base de una relación sana. Otra también es el fomentar la empatía, porque cuando tú desactivas tu propia defensa, también se fomenta a que la otra persona baje la guardia un poco. Entonces la comunicación se vuelve una comunicación más proactiva, ambos se abren emocionalmente y se validan las emociones de ambos. O sea, dejan de estar en guardia y se abren, o sea, el quedarse vulnerable con la otra persona. Y como conclusión, los mecanismos de defensa son esenciales prácticamente para la supervivencia, pero el darse cuenta que no son buenos, al saber identificarlos, intentar detener los patrones de cuando esto sucede para tener relaciones sanas con las personas es muy importante, porque si tú no eres una persona que siempre está a la defensiva, nunca vas a lograr tener una conexión genuina con alguien más. Entonces, esta parte de ser vulnerable, de abrirse un poco más con las personas, es necesario a veces.